a esta zona es a la que veníamos hace como, ¿qué será? 10 años y ahora ya ha cambiado mucho la zona, tiene muchos más comercios. Aquí igual es donde venía David a poner su consultorio móvil en el coche, se ponía en las calles de por acá atrás y la gente llegaba a hacer las consultas. Eh, Estas calles poco a poco han ido pues creciendo, las casas han ido también creciendo poco a poco. Algunas tenían solo un piso, algunas tenían eh, algunos detalles constructivos que poco a poco con los años, digo, han pasado ya 12 años desde que yo venía a esta zona y la verdad es que ya ha tenido muchísimo crecimiento en cuanto a servicios también. Antes no había, por ejemplo, ahora todo ya llega la luz a todos lados, pero antes el sistema eléctrico apenas subía a las calles. Todavía había muchos servicios como los sanitarios, o sea, los servicios sanitarios, los servicios hidráulicos también eran difíciles. Todavía hasta la fecha siguen subiendo pipas de agua para abastecer pues a estas calles. Bueno, yo crecí en un pueblito del Estado de México, que es el pueblito de Tecamachalco. O sea, Tecamachalco tiene una gran zona de donde viven judíos, que es una zona de mucho dinero. De hecho, es de las zonas más ricas del Estado de México. Pero dentro de Tecamachalco existe en medio justo un pueblito que se llama el pueblito de Tecamachalco, le dicen el pueblito de Teca. Y entonces lo que pasa ahí es muy chistoso porque es una colonia popular dentro de Tecamachalco. Y que nunca pudiera, o sea, que hasta la fecha, allá viven mis papás, pues toda la gente se conoce, toda la gente se cuida, no han vendido sus terrenos a la gente que vive en Tecamachalco, que lo han intentado muchas veces, pero son personas que están muy arraigadas a sus casas, pues a sus hogares al final, ¿no? Y justo cuando yo empecé a ir a las colonias populares de Tláhuac o de Chicoloapan o de Ixtapaluca, entendí, o sea, sí entendía porque yo crecí ahí, ¿no? O sea, yo crecí, digo, del otro lado de la ciudad, pero yo crecí en esas mismas condiciones. Y es sorprendente porque hemos trabajado también como despacho con arquitectos pues de renombre y con arquitectos pues que tienen mucho más dinero, ¿no? Que nos han contratado para otros trabajos. Y es sorprendente ver que estos arquitectos que se supone que tienen todo el dinero del mundo y que se supone que pues trabajan de eso y entienden, pues nos han quedado a deber dinero, ¿no? O nos han retrasado los pagos hasta meses. Y las personas con las que hemos trabajado en las periferias de la ciudad siempre te pagan. Eso es en primera, siempre te pagan, siempre tienen un trato muy humano, siempre te ofrecen un vaso de agua, un vaso de Coca-Cola, siempre te ofrecen si quieres comer, te invitan a pasar a sus casas y siempre se siente un trato muy humano. Y del otro lado, yo recuerdo mucho una anécdota de un día que fuimos al museo de Sumaya, que justo lo estaban construyendo y pues estábamos ahí trabajando y recuerdo muchísimo un día en que fuimos, estábamos citados, no sé, pon tú a la 1 de la tarde y estuvimos ahí esperando sentados en la construcción del museo como 3 horas, como 3 horas sentados. Nunca llegó el señor con el que estábamos trabajando. Luego mandó a alguien y ya, después como de 3 horas y media, llegó así como 5 minutos, dijo un par de cosas y se fue. O sea, como este tipo de
Pues de actitudes, pues de superioridad, ¿no? Y que al final es esto, te digo, pues nos han quedado a deber dinero. Además, también hay una parte fuerte de abuso, ¿no? De querer sacarte las ideas, querer sacarte la información, querer hacerte firmar contratos que obviamente solo los benefician a ellos para que tu trabajo ahora sea de ellos. O sea, el trabajo que has hecho 20 años ahora sea de ellos y tú no puedas trabajar. O sea, ese tipo de cosas también pues, se nos han presentado. Digo, al final, pues si uno estudió, ¿no? Y lees y dices, esto no tiene sentido. O sea, esto que me estás diciendo al final es una grosería. O sea, me estás diciendo que me vas a hacer firmar esto por pagarme tantos pesos y entonces después yo ya no pueda trabajar en lo que he trabajado 12 años. Eso, o sea, ese tipo de cosas que te encuentras divididas. O sea, las personas que tienen mucho dinero que todavía quieren seguir acumulando más dinero y las personas que lo que buscan es poder construir su casa, ¿no? O sea, tener un patrimonio para dejarle a sus hijos, ¿no? A veces también, pues no solo cuando la gente se muere, sino pues hay muchas personas que sus hijos terminan viviendo en casa de sus papás porque esas son las condiciones socioeconómicas que tiene gran parte de la Ciudad de México en este momento. Digo, hace 1 o 2 generaciones era mucho más fácil poder conseguir un departamento, poder comprar una casa, pero en este momento es mucho más complicado y sí se vuelve pues difícil. Y esto es lo que buscan las familias, poder tener un espacio familiar en donde pueda resolver la familia al menos la vivienda, ¿no? Al menos si no tienen un trabajo que les pueda dar una vida de lujos, pues sí tener un espacio en donde estén a gusto, en donde estén tranquilos y que además pues sea un patrimonio para generaciones futuras. Que yo pues empecé a investigar mucho sobre programas, sobre programación desde los 7 años y en algún momento de mi vida entré a autodidacta a estudiar diseño en foros, en YouTube, cuando existió YouTube, pero pues antes existían foros, existían pues páginas que te enseñaban a hacer ciertas cosas, pero pues esto estamos hablando que yo tenía 15 años y cuando llegué con David empecé pues ya a saber utilizar los programas con un fin específico, que en este caso fue la arquitectura. Entonces yo me empecé a meter mucho a veces iba a las clases de David, o sea, a veces yo iba a tomar las clases de David en la UAM, o sea, yo pues no estaba inscrito en la UAM, pero iba a ver las clases, ¿no? Y yo veía como los alumnos, pues bueno, yo lo veía desde afuera, pero como los alumnos se desenvolvían diseñando, por ejemplo, y yo pues veía sus diseños, porque pues estaba ahí y decía, es que esto tiene errores muy lógicos, ¿no? O sea, esto podrías arreglarlo de esta manera, porque bueno, yo ya había convivido mucho con David y ya él me había enseñado en algún momento a que pues el baño va de esta manera, a que el diseño de la casa es mejor de cierta manera. Pues yo veía los planos y decía, es que esto pues tiene mucha lógica, ¿no? Pero eso, o sea, que creo que más bien yo siempre he tenido esa cosa autodidacta de querer aprender y pues eso, también me he metido mucho o sea, de repente los alumnos de David entran a concursos de arquitectura. Entonces siempre he estado yo para asesorarlos, sobre todo pues en las cosas que necesitan generalmente de renders, de levantamientos en 3D, de recorridos y pues muchas de estas cosas las aprendí a hacer para poder enseñarles. Y pues me he hecho muy bueno en eso. O sea, me he hecho muy bueno en hacer recorridos, en hacer renders, porque también aprendí mucho dándole clases a otras personas.
si yo no hubiera tenido la necesidad de darles asesorías a los chicos de la carrera, a lo mejor y nunca hubiera aprendido también las herramientas de arquitectura. Yo no soy el que me dedico a hacer los diseños de las casas de las personas, pero sí tengo que saber cómo funcionan las casas de las personas para poder hacer un diseño de interiores, por ejemplo, que es lo que yo hago más, ¿no? El diseño de un interior. Tengo que conocer el mobiliario, tengo que conocer la construcción de los muebles, tengo que saber cómo funciona una losa, por ejemplo, porque hay ciertos muebles que no puedes poner en una casa, ¿no? O sea, en una casa que está construida de cierta manera. Tengo que saber cómo se hace un colado, tengo que saber todo ese tipo de cosas que además, pues yo viví ahí, o sea, iba a campo a ver cómo funcionaba constructivamente todo esto. A mí me ha funcionado para entender en la vida real, no solamente pues en la computadora, entender cómo funciona la arquitectura, no solamente de lo bonito que vemos de la arquitectura ya cuando está hecho, sino desde los cimientos de la arquitectura y poder decir, este edificio no se va a caer. O sea, desde ese punto, y ya, pues lo demás pues ya es adornar ese edificio, pero yo creo que lo más importante es entender cómo funciona un sistema, el que sea, o sea, funciona para la arquitectura, pero yo lo veo, por ejemplo, para el arte, saber cómo funciona el arte desde lo humano y luego pues ya puedes ir adornando todo lo demás. Yo creo que lo que hace falta en el mundo de el arquitecto es mucha más, bueno, del arquitecto y muchas profesiones en general, que es la cosa de ser empático con otros seres, ¿no? No solamente con los de tu círculo social, sino entender que cualquier persona, sea que viva en las lomas o sea que viva en las periferias de la ciudad, siente igual que tú, ¿no? Y tienen las mismas necesidades básicas que todo ser humano. Entonces yo creo que lo que hace falta es empatía, no pensar solamente en lo económico. O sea, ¿en qué te va a dejar que tú le diseñes a una persona de las periferias? ¿En qué te va a dejar económicamente? Sino en cómo puedes ayudar a los demás de la manera que sea, ¿no? En este caso es brindarle a las personas herramientas para que ellos mismos puedan construir sus casas, porque lo que nosotros hacemos es eso, ¿no? Darles herramientas para que ellos entiendan cómo pueden de la manera más práctica construir una casa, a lo mejor en 15 años, ¿no? A lo mejor en 20 años, pero una casa que ellos saben al final, que tengan la seguridad que no se les va a caer, ¿no? Y esto es lo que yo creo que le falta a la arquitectura, dejar de tener esta actitud egocéntrica de que el arquitecto es lo importante en la arquitectura y que al final yo creo que lo importante en la arquitectura, al menos habitacional, es que la gente que vive en las casas las haga su hogar, ¿no? Las haga su espacio. Al final pues los arquitectos no van a vivir ahí, y que es mucho el error que tiene el arquitecto, diseñar para que se vea bonito, diseñar a partir de lo que a ellos les gustaría ver, pero en realidad lo que falta es diseñar para las personas, para lo que las personas realmente quieren. Entonces eso, empatía y aprender a que el diseño no es para ti. El diseño es para los que van a habitar ese espacio, ya sea un hospital, una casa, un aeropuerto, lo que sea, pues hacerlo cómodo y ya. A mí me ha funcionado trabajar de esto económicamente, sí me ha funcionado porque pues yo me pagué así la universidad, ¿no? O sea, yo estudié, les digo, pues estuve 4 años en la carrera de actuación, que era 24/7, entonces
pues de alguna manera tenía que pues solventar los gastos de todo, ¿no? Tanto de las comidas, de los pasajes, de todo. Y pues yo viví de esto. Y el último año, pues también ya tanto de la actuación como de el diseño, pues yo pagaba mi renta, yo pagaba mi comida, yo pagaba pues, todo en mi vida. Y, y esto, que al final no, yo no pienso en hacerme rico de esto, pero he tenido económicamente he podido solventar todos mis gastos y no he tenido momentos en que no tenga trabajo, porque siempre hemos tenido trabajo, siempre hemos estado trabajando, incluso ahora que seguimos en la pandemia, ya llevamos un año y este año que hemos estado en pandemia hemos seguido trabajando, porque pues la gente no puede dejar de trabajar en estas zonas, ¿no? O sea, a lo mejor hay mucha gente que tiene el privilegio de poder decir, me voy a quedar en mi casa porque tengo el chance de que ahorré o lo que sea, pero las personas que viven en la periferia de la ciudad no tienen ese poder de decir me quedo en mi casa porque tengo que salir a trabajar para generar dinero, ¿no? Y porque tengo que seguir construyendo mi casa. Y al final, pues nosotros seguimos yendo y seguimos teniendo trabajo de esto. Mientras trabajábamos en los tianguis, también en algún momento pues surgió la necesidad de empezar pues otra forma de negocio, que fue justo los cursos de capacitación. Y lo que pasó con esto es que empezó a jalar muy bien, empezamos a tener más gente, y de esto también salieron muchos gastos. Yo pude pagar también varios años de la universidad, de los cursos de capacitación. Esto empezó, también esto de Cavi, pues antes no estaba tan visible. O sea, esto tiene muy poco tiempo que la arquitectura se empezó a interesar en lo social, en la construcción, por ejemplo, en las periferias. Tiene muy pocos años, tendrá 3 años, pero pues nosotros llevamos años trabajando en esto. Se ha puesto de moda en los últimos años y pues la gente ha volteado a ver a Cavi y hemos empezado también a tener pues más proyección. Pues eso, que Cavi llegó hasta la Bienal de Italia. Entonces, pensar en qué hace, en la evolución que hemos tenido, de que pues sí, es una labor social, pero al mismo tiempo pues es nuestro trabajo, ¿no? Y tenemos que generar un ingreso de esto porque pues nosotros también estamos en este nivel socioeconómico y tenemos que pues pagar nuestra renta, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir transportándonos, necesitamos dinero para todo eso, ¿no? Y que aunque sea una labor social, también esto nos ha generado fuente de empleo a muchas personas, ¿no? O sea, no solo a David, no solo a mí, cada vez somos más personas las que trabajamos en Cavi y que dependemos de este trabajo para vivir, ¿no?